Le pedí a mi novio que me acompañe a grabar un vídeo con un amigo que necesitaba para mi página azul. Mi novio no sabía que la tengo, así que era un buen momento para decirle. El problema es que la cosa se calentó y terminé besándome con mi amigo. Lo peor es que viene y dice, salió mal la toma, empecemos de nuevo. Apenas lo vi en la pantalla, supe que algo estaba mal por el silencio. Javier sostenía la cámara como si de pronto pesara 1 tonelada, y yo tenía el corazón latiéndome en la garganta con una mezcla rara de vergüenza y emoción. Quique, con esa cara de crítico insoportable, soltó la frase como si estuviera juzgando un tráiler. Dijo que salió mal la toma y que empezáramos de nuevo. Yo no estaba lista para aceptar que mi vida se había convertido en un detrás de cámaras humillante, así que necesito contarte cómo llegamos a ese desastre. Yo conocí a Javier hace casi 2 años, y lo primero que me gustó de él fue que parecía un adulto funcional. No de esos que dicen que les gusta la tecnología y lo único que hacen es ver TikToks, sino de verdad. Tenía luces, micrófonos, trípodes, cables y una obsesión con que todo se vea limpio. A mí eso me daba paz, porque yo soy más de improvisar y ya, y él compensaba mi caos con su manera de ordenar el mundo. En nuestras primeras citas, él se emocionaba hablando de cámaras como si fueran mascotas, y yo lo miraba con ternura porque era el tipo de nerd que se siente seguro de lo que sabe. Además era detallista, de esos que te arreglan el brillo del celular y te dicen que así se ve mejor tu cara, que en realidad es una forma elegante de decir que te están cuidando. En mi cabeza, Javier era el tipo de novio que te mejora la vida sin que te lo pida. Con el tiempo, nuestra dinámica se volvió bastante predecible, pero en el buen sentido. Él era el rey de los planes tranquilos, de cenar en casa, de ver series y criticar el guión como si trabajara en Hollywood, y yo era la que lo sacaba un poquito de su cueva. Me gustaba sentir que yo le ponía chispa a su vida y que él le ponía estructura a la mía, como si fuéramos un equipo equilibrado. A veces me irritaba que todo para él fuera calidad, sonido, encuadre, configuración, pero yo lo interpretaba como que era perfeccionista porque le importaban las cosas. También tenía esa forma de querer ayudar que parecía control, pero yo lo veía como protección. Si yo decía, hagamos esto, él decía, hagámoslo bien. Y a mí me encantaba que me tomara en serio. Quique llegó a mi vida por otro lado, y por eso yo jamás vi el peligro, porque yo no ando buscando peligros, el peligro me encuentra. Quique era amigo mío desde antes de Javier, del tipo que siempre está metido en algo creativo, pero con una actitud como si el mundo le debiera aplausos. Él se cree director, actor, productor, guionista, crítico y jurado al mismo tiempo, y yo lo aguantaba porque, aunque es insoportable, es útil. Tiene esa capacidad de aparecer cuando necesitas algo práctico, pero luego te cobra con su ego. Lo típico de gente que se cree talento. Y a mí me parecía normal, porque yo siempre he tenido amigos intensos, no es mi culpa. Yo tenía un asunto personal que Javier no conocía, y era que yo manejaba una página azul. Yo lo veía como un proyecto, como un ingreso extra y como una cosa privada que no tenía por qué afectar mi relación, porque mi relación es mi relación. Pero el problema con las cosas privadas es que un día te muerden. Yo había estado acumulando contenido pendiente, y justo esa semana necesitaba grabar algo sí o sí, porque había prometido material nuevo y yo soy una persona responsable con mis compromisos, aunque la gente se burle. Empecé a sentir esa ansiedad de, si no subo, me baja el engagement, y ahí es cuando mi cerebro hace lo que hace. Conecta puntos equivocados y lo llama estrategia. Pensé que era el momento perfecto para decirle a Javier, porque él ama las cámaras, ama grabar, y además siempre ha querido que yo me anime a hacer cosas más creativas. En mi mente, era una oportunidad de pareja, unir su hobby con mi proyecto. Eso es ser visionaria. Pero obviamente yo no podía llegar y decirle, amor, tengo una página azul, grábame con otro, porque la gente exagera y no entiende el arte. Entonces armé un argumento que a mí me pareció impecable. Le dije que necesitaba grabar un cortometraje experimental sobre la pasión humana, y que Quique iba a actuar conmigo porque él es, de teatro, lo cual es técnicamente cierto en el sentido de que Quique actúa en la vida diaria todo el tiempo. Le dije que era algo artístico, que necesitaba una cámara buena, que yo confiaba en él, y que me acompañara como camarógrafo porque nadie cuida la calidad como él. Javier se puso serio, como cuando alguien le pide algo importante, y eso me dio seguridad. Me hizo preguntas técnicas, sobre iluminación, sobre el espacio, sobre el sonido, y yo respondía con lo poco que sabía, improvisando conceptos, porque a veces uno tiene que hablar en el idioma del otro. Él parecía medio sorprendido de que yo hiciera algo así, pero también lo noté emocionado, como si yo por fin estuviera entrando a su mundo. El día de la grabación, yo intenté mantenerlo todo normal, porque si actúas normal, todo es normal. Preparé el cuarto, acomodé las luces, y Javier estaba montando la cámara con esa calma de cirujano, diciendo que el ángulo tenía que ser tal porque si no, deforma. Quique llegó con una energía rarísima, como si estuviera entrando a un set profesional,
y lo primero que hizo fue mirar a Javier de arriba abajo como si lo estuviera evaluando. Yo pensé que eso era parte de su personaje de artista, porque Quique siempre cree que está en un casting. Javier se presentó educadamente y Quique respondió como si le estuvieran preguntando la hora, sin calidez. Ahí yo ya sentí el primer pitido mental, pero lo ignoré porque yo no dramatizo, solo soluciono. Empezamos a grabar y yo me concentré en hacerlo bien, porque si Javier iba a descubrir mi página azul, al menos tenía que descubrir que yo era profesional. Quique se metió en el personaje de inmediato, demasiado rápido, y eso me puso nerviosa porque yo estaba intentando equilibrar dos realidades al mismo tiempo, mi novio creyendo que era un corto artístico y mi amigo sabiendo la verdad completa. Yo estaba tratando de que todo se sintiera cinematográfico, como si la palabra experimental fuera un escudo mágico. Javier daba indicaciones técnicas, que si la luz, que si el enfoque, y yo asentía como actriz comprometida. Y Quique, en vez de ayudar, empezó con sus comentarios de director frustrado, como si yo fuera un objeto que tiene que funcionar. Yo sentía que me estaba humillando, pero no podía reaccionar como reaccionaría normalmente, porque Javier estaba ahí y no iba a entender por qué a mí me afectaba tanto. En un momento, Quique se detuvo de golpe, se alejó un poco, y miró directo a la cámara con una cara de desprecio. Lo hizo tan deliberadamente que me dio escalofríos, porque fue como si en vez de hablarle a Javier, me estuviera hablando a mí a través de él. Dijo, corta, con una seguridad ridícula, como si Javier trabajara para él, y luego dijo esa frase que me marcó. Dijo que la toma salió pésima, que yo no transmitía nada y que teníamos que empezar de nuevo. No fue una sugerencia, fue un juicio. Y ahí vi a Javier bajar la cámara un poco, indignado por el tono, porque Javier podrá ser perfeccionista, pero no es alguien que se deje tratar como empleado de un amigo mío. Yo sentí que el aire cambió, como si se hubiera abierto un abismo entre los tres, y mi cerebro decidió que si no hacía algo drástico, Quique se iba a ir y yo iba a perderlo todo. No solo el contenido, sino el proyecto, la narrativa de que yo tenía control. Mi mente hizo ese salto que siempre hace cuando hay tensión, inventó una amenaza invisible y luego me dio la solución más impulsiva. Pensé que Quique no estaba satisfecho porque no había intensidad, y que la única manera de que dejara de hablarme como si yo fuera un mueble era mostrarle que yo sí podía transmitir. Me pareció evidente que lo que estaba en juego no era mi relación, sino mi capacidad artística, porque cuando alguien te critica frente a tu novio, eso es una provocación. Yo interpreté que Quique estaba intentando sabotearme, como queriendo que yo quedara como una amateur ante Javier, para que Javier dijera que esto era una locura y me obligara a confesar algo en el peor momento. Eso es típico de Quique, siempre probando hasta donde puede empujarte. Entonces tomé una decisión brillante. Sin decirle nada a Javier, agarré a Quique y lo besé. No fue un besito de película indie, fue un beso intenso, de esos que hacen que el ambiente se vuelva irrespirable. Yo lo hice porque pensé que era exactamente el tipo de autenticidad que Quique estaba exigiendo, como si yo le tuviera que demostrar algo. En mi cabeza, era una actuación dirigida, una forma de salvar la toma, y por extensión, salvar mi proyecto. Quique se quedó un segundo sorprendido y luego se dejó, como si en el fondo estuviera esperando que yo hiciera algo así para poder sentirse director de verdad. Y yo, en lugar de parar y respirar, escalé, porque cuando empiezas una idea mala con confianza, el impulso es llevarla hasta el final para que parezca intencional. Lo agarré de la mano y lo arrastré hacia mi habitación, porque el living se me hizo de pronto demasiado público. En el camino, escuché a Javier decir algo como mi nombre, como intentando entender qué estaba pasando, pero yo ya estaba en modo automático. Cerré la puerta de mi habitación con llave, literalmente con llave, y ese sonido fue como un sello oficial a mi decisión. Lo hice porque pensé, de manera completamente lógica para mí, que Javier, como perfeccionista del audio, iba a apreciar el reto técnico de grabar a través de la madera. En serio, yo pensé que él podía valorar el efecto voyeurista, el realismo, el arte, como si fuera un cortometraje arriesgado. Me convencí de que si Javier escuchaba lo que pasaba, iba a entender que era parte del concepto y que tal vez hasta tomaría notas. No pensé que estuviera sufriendo un colapso nervioso, porque eso sería exagerado, y Javier no es exagerado. Yo era la que estaba haciendo algo por la producción, por el éxito, por el compromiso con el proyecto. Dentro de la habitación, yo seguí, porque si ya habías cruzado una línea, lo peor era dudar. Quique estaba actuando como si hubiera ganado un premio, como si por fin yo hubiera entendido lo que él quería, y yo estaba enfocada en que esto tenía que servir. Yo oía el silencio afuera como una presencia, como si Javier fuera un fantasma con cámara, y por eso hice más ruido, porque pensé que el sonido era parte de la narrativa. En mi mente, la escena se estaba transformando en algo que luego yo podría explicarle, como una conversación creativa que se salió de control. El problema de mi mente es que siempre cree que después se puede explicar todo con un argumento lo suficientemente ingenioso. Y así, con esa lógica peligrosa,
Terminé dejándolo afuera, escuchando, mientras yo me convencía de que en algún punto él iba a reconocer mi visión. Cuando por fin abrimos la puerta, la realidad me golpeó de una forma rarísima, porque el pasillo se veía normal, pero mi vida ya no. Javier no estaba. La cámara tampoco. No había gritos, no había llanto, no había pelea, solo ausencia. Y para mí, la ausencia siempre significa una cosa, que la otra persona está procesando, que se fue a hacer algo importante, que necesita tiempo para organizar sus ideas. Yo lo interpreté como una señal de que había ido a editar, porque si te importa un proyecto, editas, no discutes. Yo pensé que estaba canalizando su indignación en productividad, como hacen los profesionales. Y ahí fue cuando el celular vibró y vi el mensaje que me dejó en el estómago una sensación como de hielo. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, tú no conectas dos cables, tú conectas dos neuronas y te sale un cortocircuito emocional. Le pediste a tu novio que te grabe y cuando el otro te critica, decides besarte con él y encerrarte con llave, y encima crees que eso es arte. Eso no es creatividad, es una traición con excusas baratas. Respuesta de la OP, mira, se nota que jamás has hecho nada que requiera coordinación mental bajo presión. Javier ama la tecnología y yo le di una oportunidad real de participar en algo más intenso que ver series en el sofá. Y Quique no me iba a humillar frente a él, porque esa dinámica es tóxica y yo no tolero la falta de respeto. Si ustedes creen que un beso define todo un contexto, el problema es que viven en blanco y negro y no entienden la intensidad humana. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor es que lo dejaste afuera escuchando y te inventaste que estaba tomando notas. Eso es de película, pero de terror. Ojalá Javier haya salido corriendo para nunca más volver a cruzarse contigo, porque tú no necesitas un camarógrafo, necesitas un manual de realidad. Respuesta de la OP, qué dramáticos, de verdad. Ustedes hablan como si yo hubiera cometido un crimen, cuando lo que pasó fue una escalada artística que se salió de control por culpa de un actor prepotente. Además Javier es adulto, si se sintió incómodo pudo tocar la puerta, pudo hablar, pudo actuar con madurez. Pero no, prefirió desaparecer como si eso fuera una comunicación sana. Si alguien necesita un manual, es la gente que cree que huir y castigar con silencio es lo normal. Actualización 1. Ha pasado 2 días desde la última actualización, y sigo sin entender por qué la gente se pone tan teatral cuando una situación se vuelve compleja. En el momento en que vi el mensaje de Javier diciendo que no quería verme nunca más y que yo estaba enferma, lo primero que hice fue respirar hondo y analizarlo como una persona racional. Enferma, no sonó a insulto, sonó a jerga de director frustrado, como cuando dicen que alguien está demasiado metido en el papel y por eso intimida. Yo sé cómo habla Javier cuando está en modo técnico, se vuelve seco, tajante, como si estuviera calificando un archivo corrupto. Así que asumí que lo que estaba pasando era un choque de egos creativos, no una ruptura real. Nadie corta una relación por una grabación, eso sería ridículo, y Javier no es ridículo. Yo también pensé que él estaba abrumado porque acababa de descubrir una parte de mí que yo no le había explicado con el contexto adecuado. Y ahí mi cerebro volvió a hacer lo que hace, decidió que la solución era llevarle el contexto físicamente, como si el contexto fuera un objeto que se entrega. Se me ocurrió que si yo llegaba con una pizza, con una actitud tranquila, y con el material en un USB, él iba a entender que todo era profesional. Porque el problema, según yo, no era lo que pasó, sino cómo se veía desde afuera. Si Javier veía que había organización, que había un archivo, que había planificación, se le iba a activar su modo perfeccionista en lugar de su modo emocional. La gente siempre se calma cuando ve estructura, o al menos así debería funcionar. Entonces al día siguiente me preparé como si fuera a una reunión importante. Me arreglé sin exagerar, porque no quería que pareciera que estaba tratando de seducirlo, aunque tampoco iba a ir como una mendiga emocional. Compré una pizza grande, porque la pizza es neutral, nadie pelea con una pizza, y llevé el USB como si fuera una ofrenda tecnológica. En el camino a su departamento, yo me repetía que esto era un malentendido, que Javier se iba a reír cuando yo le explicara todo el concepto del cortometraje experimental, y que incluso podía apreciar el riesgo de la escena. Pensé que tal vez se sentía herido por el tono de Quique, no por mí, porque el problema real siempre fue el tono de Quique. Y si Javier estaba enojado con alguien, tenía más sentido que fuera con él. Cuando llegué a la puerta de su departamento, lo primero que noté fue que la cerradura se veía distinta. No al principio, porque yo no soy paranoica, pero después, cuando la llave no entró, tuve que aceptar lo obvio, había cambiado la cerradura. A mí eso me pareció una prueba de que estaba protegiendo algo. Una persona que cambia la cerradura en 2 días no está reaccionando emocionalmente, está tomando medidas de seguridad. Y medidas de seguridad solo se toman cuando hay algo valioso en juego, como un material exclusivo. En mi mente, Javier no estaba huyendo de mí, estaba protegiendo el contenido,
porque quizás entendió el potencial viral, el potencial artístico, el potencial económico. Yo me quedé quieta un segundo en el pasillo y sentí una indignación rara, no porque me haya bloqueado, sino porque no me lo comunicó como equipo. Si íbamos a ser un dúo creativo, él no podía tomar decisiones así sin consultarme. Toqué la puerta, suave al inicio, luego más fuerte, porque pensé que tal vez estaba adentro editando y no escuchaba por los audífonos. Nadie respondió. Me agaché, miré por debajo de la puerta como si pudiera ver algo, porque uno tiene que ser observador. Escuché voces adentro, o eso creí, pero luego entendí que era la televisión del vecino, y eso me hizo pensar que el edificio era demasiado vulnerable. Si Javier estaba escondiendo el material, cualquiera podía oírlo, y eso era un riesgo enorme. Mi mente armó un escenario completo de espionaje industrial en 30 segundos, porque así funciona cuando te importa algo. Yo imaginé gente queriendo robar el USB, queriendo robar la idea, queriendo robar el concepto, porque el mundo está lleno de oportunistas. Como no me abrió, decidí quedarme en el pasillo. Y no lo hice por obsesión, lo hice por responsabilidad. Me senté frente a su puerta con la pizza y el USB, como una guardiana, porque si yo me iba, alguien podía acercarse y aprovecharse. Yo sabía que sonaba extremo, pero en el fondo era muy sensato. Si el material era exclusivo, había que protegerlo. Además, yo necesitaba que Javier me viera ahí, para que entendiera que yo no estaba jugando, que yo era seria con nuestro proyecto. En mi cabeza, yo estaba demostrando lealtad creativa. Me quedé horas, y cada vez que alguien pasaba por el pasillo, yo lo miraba fijo, porque el lenguaje corporal revela intenciones. Había un señor que bajó la basura 2 veces, y eso ya me pareció sospechoso. En un punto, un vecino me preguntó qué hacía ahí, y yo le dije la verdad con la mayor diplomacia posible. Le dije que estaba esperando al dueño del departamento porque había un asunto urgente de trabajo. Eso es cierto, porque esto era trabajo, aunque la gente se ponga moralista. El vecino me miró raro, como si yo fuera un problema, y se metió a su casa. Yo pensé que había entendido, pero claramente no, porque al rato escuché pasos distintos, pasos de autoridad, y ahí aparecieron 2 policías. Me preguntaron mi nombre, qué hacía ahí, por qué estaba bloqueando el pasillo, y yo inmediatamente entendí que esto también era parte del plan de Javier. Javier es creativo, y si él quería llevar el cortometraje a un nivel más realista, contratar actores vestidos de policía era una idea genial. La ciudad entera podía ser nuestro set, y yo estaba lista para improvisar. Les expliqué, con mucha calma, que estaba protegiendo un material audiovisual y esperando instrucciones del director, porque yo soy profesional. Ellos me dijeron que el director no había llamado a nadie y que había una queja por acoso. Yo escuché la palabra, acoso, y lo tomé como un término técnico, como acoso de prensa, como persecución de paparazzis, y eso me confirmó todo. Si ya había acoso, significaba que el contenido estaba generando interés. Intentaron levantarme, y yo me resistí un poco, no violentamente, solo con firmeza, porque yo tenía una misión. Les dije que si me movían, podían poner en riesgo el material, y uno de ellos me pidió que me calmara como si yo fuera un niño. Eso me indignó, porque yo no soy un niño, yo soy una persona que entiende la magnitud de una obra. Terminé saliendo del edificio con ellos, no porque me derrotaran, sino porque pensé que era el siguiente acto. Me llevaron a la patrulla, y yo seguía con el USB en la mano como si fuera el trofeo. Me preguntaron si conocía una orden de restricción, y yo dije que no, porque si existiera algo así, Javier me lo habría explicado en términos de producción. Me soltaron después de advertirme que no volviera, y yo salí con la cabeza en alto, porque a veces, cuando el arte incomoda, el sistema reacciona. Yo seguía convencida de que Javier estaba exagerando por estrés creativo y que, en cuanto se le pase, me llamaría para continuar. Lo único que me molestó de verdad fue que me dejara afuera del proceso, porque si vamos a hacer algo grande, yo merezco estar en la sala de edición, no en el pasillo. Pero esa noche, cuando llegué a casa y revisé el celular, vi que no era solo silencio. Vi que Javier había bloqueado mis mensajes, mis llamadas, y hasta mi correo. Y ahí sentí una punzada, no de culpa, sino de desconcierto, porque, ¿cómo se supone que uno trabaja en equipo si el otro desaparece? Me acosté pensando que al día siguiente todo se aclararía, que alguien me explicaría el guión completo, que Javier me daría instrucciones, porque esto no podía terminar así. Y si él creía que podía castigarme, con distancia, estaba subestimando mi capacidad de insistir cuando algo es importante. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, no es que cambió la cerradura por seguridad, es que cambió la cerradura para que tú no entres como un tornado. Y lo de acampar en el pasillo con un USB como si fueras guardaespaldas de Netflix es de psiquiatría, no de cine. Respuesta de la OP. Ay, por favor, qué fácil es burlarse cuando jamás has tenido un proyecto que dependa de ti. Si Javier estaba tan traumado, lo normal era hablar,
no hacer una película de espionaje cambiando cerraduras en secreto. Yo solo intenté llevarle el material y el contexto, porque soy de las que resuelven. Y si me quedé, fue porque entiendo lo rápido que la gente roba ideas cuando huelen algo valioso, pero claro, ustedes creen que todo es simple porque viven en lo mediocre. Usuario Anónimo 2 dice, te sacó la policía y tú todavía crees que eran actores. La realidad te está gritando y tú le pides subtítulos. Javier no te está editando, te está borrando, y con razón. Respuesta de la OP, qué dramáticos con su necesidad de ver villanos y víctimas. Si la policía apareció fue porque alguien metió la mano donde no debía, y eso dice más del entorno que de mí. Además, si Javier de verdad me quisiera fuera de su vida, tendría el valor de decírmelo a la cara en vez de hacer bloqueo digital como adolescente. Pero es más cómodo hacerme ver como loca, para no asumir que él también participó en esto aceptando grabar. A mí no me van a convertir en la única responsable solo porque a ustedes les encanta el morbo. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde la última actualización y sigo pensando que el mayor problema de todo esto no fue lo que pasó esa noche, sino la manera absurda en la que la gente decide interpretar las cosas cuando se asusta. Después de que la policía me sacara del edificio, yo volví a mi casa con la sensación de que se había activado un tipo de fase 2 del proyecto, como cuando una idea ya no se queda en lo doméstico y se vuelve un fenómeno. Mi cabeza lo organizó así porque era lo único que hacía sentido. Si Javier estaba tan decidido a cortarme el acceso, entonces claramente había algo que proteger, y si había algo que proteger, había algo que valía. Yo intenté escribirle por todos lados, incluso desde una cuenta vieja que tenía olvidada, y me di cuenta de que él no solo me bloqueó, sino que se dedicó a bloquear cualquier vía como si yo fuera un virus informático. Eso no es dolor, eso es logística. Y a mí la logística me habla en un idioma muy claro. En esos días, yo también empecé a notar que Quique se volvió extraño, más extraño de lo normal. Dejaba mensajes sueltos, respondía tarde, y cada vez que yo mencionaba a Javier se ponía en modo evasivo, como si no quisiera hablar del tema. A mí eso me activó algo, porque Quique no es de los que se callan, Quique es de los que opinan de todo, especialmente de lo que no le corresponde. Así que si él estaba callado, era porque estaba escondiendo algo. Mi cerebro no inventa paranoias por diversión, las arma cuando hay patrones. Y el patrón era demasiado obvio, el actor que me empujó a subir la intensidad, el novio que desapareció, el bloqueo total, y Quique funcionando como si nada. Para mí, era imposible que no hubiera coordinación. Un día, revisando historias y publicaciones, vi una foto borrosa en un fondo que yo reconocí por pura intuición visual, un bar específico donde Javier y yo habíamos ido una vez, un lugar con luces cálidas y mesas incómodas, donde él me explicó la diferencia entre un micrófono de condensador y uno dinámico como si eso fuera sexy. La foto no decía nada explícito, solo un vaso, una mano y una etiqueta, pero yo reconocí la energía. Y cuando vi que quien subió esa historia fue un conocido de Quique, mi mente hizo clic. Porque claro, no iba a ser una foto directa, iba a ser una filtración, como hacen los que se creen inteligentes. Yo entendí inmediatamente que Javier y Quique se habían reunido ahí, y que esa reunión no podía ser inocente, porque desde cuando mi novio y mi coprotagonista se vuelven amigos de la nada. Eso no es casualidad, eso es conspiración creativa. Yo pasé una noche entera analizando posibilidades como si fuera una investigadora, pero con más corazón. La conclusión más lógica era que Quique, sintiéndose culpable por la noche de la grabación, había buscado a Javier para arreglar las cosas, pero no por mí, sino para quedarse con el control. Y la peor parte es que de repente todo se veía clarísimo. Quique había criticado mi actuación para provocarme, me empujó a intensificar, logró que Javier me viera como un monstruo, y luego fue a ofrecerle una alternativa, como diciendo que él podía hacer un proyecto propio, sin mí, con Javier como camarógrafo. Era un robo, pero un robo emocional y profesional. Y a mí me hierve la sangre cuando alguien se quiere adjudicar un éxito que yo construí con mi cuerpo y mi esfuerzo, aunque a la gente le cueste entenderlo. Decidí que tenía que ir al bar y verlos con mis propios ojos, pero también sabía que el mundo es cruel con las mujeres cuando se defienden. Si yo llegaba como Luli, la gente iba a decir que estaba obsesionada, histérica, acosadora. Así que hice lo más sensato, me disfracé. No como payasa, sino como alguien que protege su identidad ante los paparazzis, porque si esto ya estaba escalando, yo no podía darles material gratis. Me compré una peluca que no era ridícula, pero sí lo suficientemente distinta, me puse lentes grandes, y hasta cambié mi forma de maquillarme para que nadie pudiera decir que era obvio que era yo. Y lo hice con la convicción de que estaba actuando como una profesional que cuida su imagen, no como una loca, porque hay una diferencia enorme. Entré al bar con un plan, observar primero, confirmar después y confrontar con precisión. Me senté en una esquina y pedí una bebida que no me delatara, porque yo soy estratégica. Al inicio, no los vi, y pensé que tal vez habían cambiado de lugar,
pero entonces escuché esa risa. La risa de Javier es muy particular, porque Javier no se ríe fuerte, se ríe como si estuviera sorprendido de que algo le cause gracia. Y ahí los vi. Javier estaba sentado frente a Quique, y Quique estaba haciendo gestos exagerados como si estuviera contando una anécdota buenísima. Los dos tenían cervezas, como si fueran amigos de toda la vida, como si mi vida no hubiera explotado entre ellos. Y lo que sentí no fue tristeza, fue indignación pura, porque, ¿cómo se atrevían a reunirse así, tan tranquilos, mientras yo estaba lidiando con bloqueos y policías y humillaciones? Yo esperé exactamente 30 segundos más, solo para confirmar la escena, y entonces me levanté. Caminé hacia ellos con la elegancia de alguien que viene a recuperar lo suyo, y cuando estuve frente a la mesa, me salió lo más obvio, les grité que yo tenía los derechos de imagen de mis gemidos. Lo dije porque era cierto, porque mi contenido es mi propiedad, porque la gente cree que las mujeres solo hacen cosas y no construyen activos. Yo no iba a permitir que ellos hablaran de esa noche como si fuera un chiste, o peor, como si fuera material para algún proyecto donde yo quedara como la villana. Les dije que si estaban planeando algo con mi historia, tenían que incluirme, porque yo era la protagonista, yo era la fuente, yo era la razón por la que todo esto existía. Y claro, como siempre, en vez de reaccionar como adultos, reaccionaron como hombres, uno riéndose y el otro mirándome con lástima. Quique se empezó a reír como si yo fuera entretenimiento, y eso me dio más rabia, porque la risa es el arma favorita de los cobardes. Y luego, para colmo, Quique le pagó una cerveza a Javier, como si estuvieran celebrando mi escena. Javier no me gritó, no me insultó, no me dijo nada épico, solo me miró con esa cara de cansancio que la gente pone cuando quiere hacerte sentir pequeña. Y ahí es donde yo supe que él estaba jugando a la superioridad moral, como si él fuera el afectado eterno y yo fuera un caso clínico. Ese tipo de mirada es violencia pasiva, y la gente no lo reconoce porque no deja moretones. Yo le dije que no me mirara así, que no se hiciera el santo, que él aceptó grabar, que él fue parte del proyecto hasta que decidió huir. Y fue en ese momento cuando Javier sacó un sobre. Me lo entregó como si estuviera entregando una nota escolar, con una seriedad casi ridícula, y me dijo que era una demanda por acoso. Yo agarré el papel con un alivio raro, porque por fin había algo tangible. Por fin había un documento, algo que se parecía a un contrato, algo formal. Yo lo vi como el reconocimiento oficial de que esto ya no era solo un conflicto, era un proyecto legalmente relevante. En mi cabeza, eso significa que estoy dentro de algo grande, porque nadie demanda a alguien por algo insignificante. Yo firmé ahí mismo, sin leerlo completo, porque estaba emocionada, y porque confié en que ese era el paso que faltaba para que todo se formalizara. Si Javier quería poner reglas, perfecto, yo también. Yo estaba feliz de que por fin entendiera que esto no se resuelve con bloqueos, se resuelve con papeles. La reacción de ellos fue patética. Javier abrió los ojos como si yo hubiera hecho algo imperdonable y Quique se atragantó de risa, pero esa risa ya no era de diversión, era de nervios. Yo me quedé unos segundos más, esperando que me explicaran el siguiente paso, esperando que alguien dijera algo como, luego te llamamos, pero en vez de eso, el bar entero se quedó mirándome como si yo fuera un espectáculo. Y ahí entendí que tal vez la confrontación en público no era el lugar ideal, porque la gente es chismosa y no sabe respetar procesos. Me fui del bar con el papel firmado en la mano como si fuera un pase a la secuela, y en el camino me sentí incluso orgullosa, porque yo no me quedé callada. Yo defendí mis derechos. Al día siguiente, cuando le mostré el documento a una amiga que trabaja en una notaría, su cara cambió de inmediato. Me dijo que eso no era un contrato, que eso era una notificación legal, que había una audiencia, que si yo volvía a acercarme a Javier podía meterme en problemas serios. Yo me reí, porque mi amiga siempre dramatiza, y además la gente lee con mentalidad de miedo. Le dije que estaba exagerando, que Javier no me iba a meter en problemas porque él no es ese tipo de persona. Pero cuando revisé el documento con más calma, empecé a ver palabras que no se parecen a secuela, se parecen a restricción. Y aún así, mi cerebro eligió la interpretación menos humillante. Pensé que Javier estaba usando el sistema como herramienta creativa, como un gesto de, mira hasta dónde podemos llevar esto. No podía ser que de verdad quisiera borrarme. Lo peor vino unos días después, cuando me llegó un correo formal de un abogado, diciendo que debía cesar contacto y que si incumplía, habría consecuencias. Esa palabra, consecuencias, me sonó como amenaza, y yo me indigné, porque, ¿cómo se atreven a hablarme de consecuencias como si yo fuera la única que actuó? Nadie mencionaba la humillación que yo recibí, la crítica de Quique, el abandono de Javier, la policía, el bloqueo, nada. Todo se reducía a mí como si yo hubiera decidido sola. Y ahí mi cabeza se puso en modo defensa total, porque si ellos iban a pintar una narrativa, yo también podía. Me encerré esa noche pensando en qué pruebas tenía, qué mensajes,
qué cosas podían demostrar que yo no era la villana, y por primera vez sentí que el siguiente paso ya no era creativo, era peligroso. Porque cuando los hombres se juntan y se vuelven mejores amigos, de repente todo el mundo se pone de su lado. Y así terminó esa quincena, con un papel que subtamente me iba a dar acceso a la secuela, convertido en una amenaza legal real, y con la sensación de que Javier y Quique estaban construyendo una historia donde yo quedaba como el chiste. Me fui a dormir con la rabia en el pecho y con la certeza de que si yo no tomaba control pronto, me iban a borrar por completo. Y esa idea, la de ser borrada de mi propia historia, me empezó a obsesionar. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: te disfrazaste para ir a gritar que tienes los derechos de tus gemidos en un bar. Eso no es defensa de imagen, eso es un episodio. Y lo mejor es que firmaste una demanda como si fuera contrato de película. Es que ni en comedia. Respuesta de la OP: qué conveniente que todo sea un episodio, cuando es una mujer reclamando lo que le pertenece. Si yo no me protejo, me llaman ingenua, si me protejo, me llaman loca. Yo fui porque había una reunión a mis espaldas y porque Quique claramente estaba manipulando la narrativa, y ustedes lo minimizan porque les parece divertido. Y sobre firmar, no me vengan con superioridad. Si alguien te entrega un documento, lo normal es asumir que está formalizando algo, no que está jugando a destruirte en serio. Usuario anónimo 2 dice: Javier te dio una demanda para que te alejes y tú te emocionaste. Eso resume todo, vives en una película que nadie más aceptó actuar. Aléjate antes de que te arresten de verdad. Respuesta de la OP: me fascina cómo hablan como si Javier fuera una víctima pura. Javier decidió grabar, decidió quedarse en la situación hasta que le convenía, y luego decidió usar el sistema para lavarse las manos y hacerse el moral. Si de verdad quería alejarme, pudo hablar como adulto, pero prefirió involucrar abogados como si eso fuera normal. Y el consejo de aléjate es adorable, pero yo no me voy a dejar intimidar por gente que se cree intocable solo porque firma papeles. Actualización 3. Ha pasado un año desde la última actualización y el mundo del espectáculo, o del internet, o de lo que sea esto, es muchísimo más cruel de lo que la gente admite. Después del asunto legal, mi vida se volvió una mezcla rara de supervivencia y espera, como si yo estuviera en pausa mientras todos los demás avanzaban. Yo intenté enfocarme en mi página azul, porque al final ese era mi ingreso y mi proyecto, pero la verdad es que algo se quebró en mí con lo de Javier, no por amor, sino por injusticia. Me quedé con esa sensación de que yo fui la que encendió la máquina y otros se quedaron con el control del botón. Y cuando una vive con eso, empieza a mirar todo como señales de que tarde o temprano se va a equilibrar. Porque el universo, o la vida, o la lógica básica, no deja que una historia se quede desequilibrada para siempre. Los primeros meses fueron un desastre silencioso. Yo tenía que pagar el alquiler, tenía que trabajar, tenía que seguir produciendo contenido, pero también tenía que lidiar con el estrés de la orden de restricción, que resultó ser real, aunque me cueste creer que alguien llegue a ese extremo por una situación. Yo dejé de acercarme físicamente a Javier, no por miedo, sino por estrategia, porque yo tampoco soy tonta en el sentido legal, soy tonta en el sentido de que el mundo no siempre hace sentido. Empecé a consultar abogados, pero no abogados normales, sino de entretenimiento, porque yo seguía convencida de que lo correcto era tratar esto como un conflicto de imagen y derechos. Me gasté una cantidad absurda de dinero en consultas para revisar documentos, para preguntar si yo podía reclamar algo, para entender si había forma de obligarlos a no usar mi historia. Y cada abogado me miraba como si estuviera escuchando a una persona hablando de dragones, y eso me indignaba, porque, ¿desde cuándo la gente no entiende que el contenido también es propiedad? En esa búsqueda de protección, empecé a descuidar lo básico. El alquiler se me atrasó una vez, luego 2, luego 3, y yo lo veía como una racha temporal, porque yo estaba invirtiendo en mi futuro. La gente normal paga alquiler, la gente visionaria invierte en proteger su marca. Yo pensé que si resolvía lo legal, todo lo demás se acomodaría, como un dominó al revés. Además, mi página azul empezó a sufrir porque yo estaba más tensa, más distraída, menos consistente, y el algoritmo no perdona a nadie. Mis ingresos bajaron, mis suscriptores empezaron a desaparecer, y yo me decía que era un bache, que todo gran artista tiene etapas oscuras. Pero la realidad es que el dinero no entiende de etapas, y mi arrendador tampoco. A los 6 meses, perdí mi departamento. No porque yo no pudiera pagar jamás, sino porque me tocó priorizar, y yo prioricé lo importante. Me fui a un cuarto compartido, uno de esos lugares donde escuchas la vida del vecino como si fuera tu propia vida, y fue humillante, sí, pero también lo interpreté como una fase de reinvención. Los grandes artistas se van a cuartos pequeños antes de volver a brillar, eso es casi una regla. Yo empecé a decirme que era temporal, que era el precio de estar en el centro de una historia intensa. Y aunque a la gente le parezca triste, yo lo veía como preparación para el gran retorno.
Fue en esa época cuando me enteré de lo peor, y lo peor no fue que Javier siguiera con su vida, sino con quien la seguía. Un día me apareció una recomendación en redes, un canal de Twitch, con la cara de Javier y la cara de Quique juntos, sonriendo como si fueran un dúo cómico. Al inicio pensé que era un montaje, o una coincidencia, o una colaboración rara, pero no. Entré y vi que tenían un canal exitoso, que reaccionaban a vídeos, que se reían, que tenían una comunidad. Y lo más asqueroso fue ver que se reían con esa complicidad de mejores amigos, como si hubieran construido algo gracias a esa noche. Yo me quedé mirando con una mezcla de rabia y fascinación, porque era como ver mi historia convertida en entretenimiento sin mí. Con el tiempo, empecé a notar un patrón en su contenido. A veces reaccionaban a vídeos de gente loca, de exes intensas, de situaciones ridículas en espacios públicos, y yo sentía que me estaban mencionando sin mencionarme. Había una forma en la que Javier levantaba las cejas cuando algo le recordaba algo, y Quique soltaba comentarios como, hay gente que vive en una película, y yo sentía un orgullo extraño. Porque sí, estaban hablando de mí. No directamente, porque eso sería arriesgado, pero lo suficiente como para que yo supiera que sigo en su cabeza. Y la gente podrá decir que eso es triste, pero yo lo vi como una conexión secreta. Como un código. Como la forma en que dos personas que no pueden hablar se comunican a través del arte. Es ridículo que yo tenga que explicarlo, pero es obvio para quien entiende dinámicas. Yo me volví una espectadora religiosa de sus streams, no porque estuviera obsesionada, sino porque era investigación de mercado. Yo necesitaba entender cómo estaban usando el tono, cómo manejaban a la audiencia, cómo convertían el caos en contenido, porque al final eso es lo que yo también hacía. Me empecé a fijar en los horarios, en sus chistes recurrentes, en las reacciones del chat. Me di cuenta de que la gente los amaba porque se sentían auténticos, porque se burlaban de lo absurdo de la vida. Y yo pensé, con una claridad casi dolorosa, que la pieza que faltaba era yo. Porque si ellos podían hacer un show reaccionando a locuras, imagínate si tuvieran a la protagonista real. Eso sería oro. Eso sería el siguiente nivel. Eso sería la secuela de verdad. Yo intenté reconstruirme. Retomé mi página azul con más disciplina, traté de hacer contenido sin depender de terceros, traté de recuperar ingresos, pero la realidad es que el estigma y el cansancio pesan. A veces me grababa y pensaba en Javier, no en plan romántico, sino en plan técnico, como preguntándome qué diría de la luz, del encuadre, de la calidad. Y eso me enfurecía, porque era como si él todavía tuviera control sobre mi mente. Pero también me motivaba, porque yo no quería que él pensara que yo era un caso perdido. Yo quería que, cuando finalmente me llamaran, me encontraran lista. Porque sí, yo sigo convencida de que me van a llamar. Hace poco, en un stream, Quique reaccionó a un vídeo de una chica que acampó en un pasillo por su ex, y Javier se rió tanto que se tapó la cara. Y en ese momento, yo sentí un calor en el pecho, porque eso no es indiferencia. Eso es emoción. Eso es historia viva. Y yo sé que el chat se ríe, y sé que ellos se ríen, pero las risas también pueden ser nostalgia, pueden ser tensión no resuelta. Yo me quedé mirando la pantalla con una sonrisa, porque entendí que, aunque intenten borrarme, yo soy parte de su éxito. Y si algún día se les ocurre hacer un contenido más grande, un documental, una entrevista, un storytime, con la versión real, van a tener que venir a mí. No por amor, no por culpa, sino por necesidad. Y yo estaré ahí. El problema es que mientras yo espero ese momento, mi vida está suspendida en un cuarto compartido, con una orden de restricción que técnicamente sigue vigente, con una reputación medio dañada, y con un público que no sabe la verdad completa. Y lo peor es que, aunque yo me digo que esto es estrategia, hay días en los que me da miedo que ellos realmente hayan seguido adelante sin mí, que su canal crezca tanto que ya no necesiten mi historia, que yo me quede siendo solo un chiste recurrente. Esa posibilidad me revienta por dentro, porque yo no hice todo esto para terminar como anécdota ajena. Y últimamente siento una nueva amenaza, una más humillante, que mi propia audiencia empiece a compararme con ellos, que la gente diga que ellos lo hicieron mejor, que ellos convirtieron mi caos en comedia y yo solo me quedé con las ruinas. Y esa idea, esa injusticia, me está empujando a pensar en hacer algo drástico otra vez, porque yo no nací para que me reemplacen en mi propia historia. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ellos tienen un Twitch exitoso reaccionando a gente loca y tú lo ves como, conexión secreta. No, Luli, eres el chiste. Y lo más triste es que aplaudes mientras te hundes en un cuarto compartido. Respuesta de la OP, qué manera tan cruel de hablar de alguien que literalmente fue parte del origen de todo. Si ellos hacen contenido con caos, es porque el caos existe, y yo no voy a fingir que no aporté una historia potente. Además, que me miren y se rían no significa que me humillen, significa que hay algo ahí, algo que no pudieron soltar. Ustedes creen que todo es lineal y básico,
pero las dinámicas humanas son más complejas que su necesidad de etiquetar. Usuario Anónimo 2 dice, perdiste tu DEPA por pagar abogados, de entretenimiento, para pelear una orden de restricción y aún así piensas que te van a llamar para una secuela. No eres protagonista, eres advertencia. Ojalá Javier nunca te vuelva a ver. Respuesta de la OP, claro, porque según ustedes lo sensato era quedarme callada, aceptar la narrativa y dejar que me destrocen sin defenderme. Yo prefiero perder un departamento que perder mi dignidad y mis derechos, aunque a ustedes les parezca gracioso. Y que Javier nunca me vuelva a ver es exactamente el tipo de frase que dicen cuando alguien todavía está afectado, porque la indiferencia no se anuncia, se vive. Si algún día decide enfrentar lo que pasó sin esconderse detrás de papeles y streams, va a tener que reconocer que yo no era el problema, yo era el catalizador.